Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Primera de Corintios. La semana pasada comenzamos, ¿no es cierto?, el capítulo 10 y vimos los primeros 5 versículos. Bueno, hoy día vamos a ver los 5 versículos que continúan y vamos a mantenernos en la temática que veíamos la semana pasada, la cual es el ejemplo del pueblo de Israel. Y básicamente el ejemplo que Dios nos deja, y esto es súper útil, hermanos, que lo entendamos y no lo perdamos nunca de vista, el ejemplo que nosotros como iglesia tenemos en la narrativa del Antiguo Testamento. Si bien el Antiguo Testamento no tiene una aplicación directa a la iglesia, porque no está escrito, ¿no es cierto?, a la iglesia, pero sí tiene una aplicación en ejemplos, en estilo de vida, en enseñanzas prácticas pero muy rica, que está a nuestra disposición y que tenemos que aprovecharla. Entonces, hoy día vamos a estudiar los próximos 5 versículos, ¿no es cierto? Leamos el pasaje, Primera de Corintios capítulo 10. Ahora vamos a ir desde el versículo 6 hasta el versículo número 10, desde el versículo 6 hasta el versículo número 10, que dice: más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Recuerden que la semana pasada veíamos, ¿no es cierto?, el ejemplo del pueblo de Israel, pero orientado principalmente a cómo Dios, ¿no es cierto?, les protegió, cómo Dios les guardó, cómo Dios les sacó de Egipto, les hizo cruzar el Mar Rojo, los guardó, pese a que estuvieron 40 años en el desierto, ¿no es cierto?, por disciplina de Dios, por no creer. En ese periodo de disciplina en ningún momento Dios les abandonó, Dios no los dejó. No fue una disciplina destructiva. Dios siempre orienta la disciplina a algo constructivo, a algo que edifica. Entonces Dios, pese a que los disciplinó en el desierto por 40 años, pero por 40 años les dio maná, por 40 años Él proveyó agua cuando fue necesario, Él les proveyó carne. Entonces veíamos, ¿no es cierto?, la protección divina, el ejemplo de Israel desde la perspectiva de cómo Dios muestra su misericordia y constantemente está presente en la vida de su pueblo, de sus siervos. Bueno, ahora vamos a mirar desde otra perspectiva el ejemplo de Israel. Como leía, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bueno, aquí como ustedes se fijan, como se pueden dar cuenta, tenemos una lista de conductas. Principalmente aquí hay 5 conductas erradas, 5 conductas, 5 acciones, que el pueblo tuvo un comportamiento contrario a la voluntad de Dios y que lamentablemente muchas veces podemos a lo mejor imitar nosotros. Por eso el ejemplo del pueblo de Israel. El ejemplo es una manera práctica de enseñanza. El ejemplo es una manera práctica de enseñanza, tanto de lo que se debe o no se debe pensar, creer, hacer, etcétera. ¿No es cierto? El ejemplo siempre se usa para poder dejar en claro una enseñanza o una idea que se quiere entregar. Bueno, en la palabra de Dios nos vamos a encontrar con 2 tipos de ejemplos, que son básicamente los 2 tipos de ejemplos que existen en toda circunstancia, que son un buen ejemplo. Acompáñenme por favor ahí en sus Biblias al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 15, para mirar acá un buen ejemplo. Juan 13, 15.
Dice, leo para ustedes, porque ejemplo, y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Él es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Pero también hay ejemplos negativos, hay ejemplos, por decirlo de una manera, malos, en el sentido de lo que hacen, de las acciones. Ahora, todo ejemplo puede ser bueno cuando la enseñanza para la cual se está usando es entendida y aplicada. Un mal ejemplo puede ser transformarse en un buen ejemplo cuando nosotros no imitamos las conductas erradas de aquellos que están siendo presentados en el ejemplo. Miren, veamos aquí en Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 6. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 6. Segunda de Pedro 2, 6. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Aquí nos presenta el texto, ¿no es cierto?, que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De la conducta, del estilo de vida que no debía practicarse. Entonces, ¿puede ser un buen ejemplo? Sí, cuando se entiende el mensaje, cuando la enseñanza se aplica, se atesora en cada una de nuestras vidas. Bien, veamos entonces ahora, analicemos un poquito el pasaje de Segunda de Corintios mirando cada uno de los ejemplos, cada uno de los ejemplos. No pierda Primera de Corintios capítulo 10, porque ese es nuestro pasaje, ¿no es cierto?, central, nuestro pasaje lema en el que estamos hoy día centrados, ¿no es cierto? Versículo 6. La primera acción está en el versículo 6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos. ¿Quién es? El pueblo de Israel, ¿no es cierto? Como ellos codiciaron. Codiciar, hermanos, codiciar es desear con ansias riquezas u otras cosas. La verdad, hermano, es que muchas veces nosotros hemos codiciado más de algo, ¿no es cierto? Entonces debemos ser cuidadosos, debemos ser cuidadosos. La codicia produce un cambio de ánimo. Muchas veces cuando ya dejamos que nos domine la codicia, se produce la pérdida del gozo, trae amargura, trae dolor a nuestras vidas, trae intranquilidad, trae pesar. La codicia puede traer pesar y puede transformar una vida en una vida sombría, en una vida oscura, en una vida gris. Bueno, el pueblo de Israel constantemente codició su pasado, pensando solo en lo que dejaron o dejaban y no se alentaron con las promesas de Dios. Hermanos, nunca en nuestras vidas ninguno de nosotros como creyentes debiera añorar, debiera codiciar lo que fue antes de nacer de nuevo. Antes de recibir a Cristo, antes de que la gracia de Dios llegara a nuestras vidas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo podríamos llegar a añorar? ¿Cómo podríamos llegar a sentir tristeza o melancolía por considerar que hemos perdido algo por el hecho de ser creyentes? La verdad, hermanos, es que cuando la gracia de Dios llega a nuestras vidas, llega vida. Pasamos de muerte a vida, nos dice la palabra de Dios. Entonces, no podemos, si entendemos la gracia de Dios, no podemos añorar, desear, mirar hacia nuestro pasado con melancolía, con un sentimiento de pérdida. No, no. A lo mejor antes podrías a lo mejor haber tenido una mejor situación económica, podrías haber tenido mejores bienes, podrías haber tenido otro estilo de vida, no importa, pero todo eso estaba en un contexto de muerte espiritual. Por eso la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahí en las epístolas nos pide que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, entendiendo, hermanos, de que cuando alcanzamos vida por la gracia de Dios, alcanzamos vida eterna.
Ya tenemos el privilegio de saber que viviremos una eternidad, de que pasaremos la eternidad al lado de Dios, en la presencia de nuestro Dios, gozando de una comunión íntima y estrecha con Él. No hay nada más preciado que eso. No hay nada más preciado que eso. Veamos los ejemplos del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, a los cuales hace referencia específicamente este pasaje. Acompáñenme aquí al libro de Éxodo, tenemos varias citas, hartas citas, pero siempre es útil, ¿no es cierto?, que sea la palabra de Dios la que nos hable. Éxodo capítulo 16 y versículo 3. Éxodo 16 y versículo 3. Dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hermanos, qué palabras más necias del pueblo de Israel. ¿Cómo desear ser esclavos por el simple hecho de un plato de comida? Dios los sacó de la esclavitud para llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Y se quejan. Miraron atrás con codicia, miraron atrás con deseos. La necedad del corazón, hermanos. Y ese corazón del pueblo de Israel no es distinto a nuestro corazón. No es distinto a nuestro corazón humano, necio, que muchas veces hace lo mismo. Muchas veces apuntamos al pueblo de Israel, pero si ponemos un espejo delante de nosotros nos vamos a dar cuenta que muchas veces nos comportamos igual. Mire, otro pasaje, el libro de Números. Libro de Números capítulo 11. Libro de Números capítulo 11 y versículo 4. Números 11:4. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Muchas veces dejamos que sean otros a nuestro alrededor que nos influencian nuestras vidas, dejamos que ellos puedan, ¿no es cierto?, motivar nuestras vidas en una dirección equivocada. Aquí dejaron que extranjeros, dejaron que gente externa al pueblo de Israel los influenciara para desear tener carne. Bueno, el mismo capítulo, versículos 33 y 34 nos muestra un poco cómo obró nuestro Dios, 33 y 34. El Señor proveyó carne, proveyó codornices y dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto ahí se sepultaron al pueblo codicioso. Hermanos, la codicia siempre va a traer destrucción, siempre, siempre va a traer destrucción. Salmos, miremos un salmo, Salmos capítulo 106, Salmos capítulo 106 y versículo 14. Salmos 106 y versículo 14. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Es un deseo desordenado, la codicia es un deseo desordenado, porque no nos permite ser prácticos, nubla la visión, nubla poder darnos cuenta cuáles son las verdaderas necesidades de nuestra vida, incluso cuáles son las verdaderas necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, acompáñeme ahí, a Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 10. Primera de Timoteo 6:10, un versículo que a lo mejor muy conocido o conocido para muchos. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Hermanos, el problema no es lo que tenemos. El problema es lo que deseamos. Y cuando nosotros deseamos de mala manera, por favor entiéndase, de mala manera, cuando nosotros deseamos más de lo que tenemos, no es malo tener expectativas, no es malo tener proyectos, debemos tenerlo, es parte de ser buenos administradores, ¿no es cierto? Ponernos metas, eso es bueno, pero siempre las metas sometidas a la voluntad de Dios. Cuando nosotros amamos las cosas materiales, cuando nosotros amamos el dinero, cuando nosotros nos desvivimos por tener el auto del año, cuando nosotros nos desvivimos por tener lo que el otro tiene, y cuando veo que mi vecino, que mi hermano, que un familiar tiene algo que yo no tengo y mi corazón se pone inquieto y no descanso hasta que yo tengo algo mejor, eso es malo. Y a eso se refiere este pasaje, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque se pierde el norte, se pierde el rumbo, se pierde, se pierde el sentido de cuáles son las verdaderas necesidades. Cuidado con eso, hermanos. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos aquí a la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3. Santiago 4, versículos 2 y 3. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, perdón, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, porque pedimos de una manera equivocada, porque pedimos de una manera egoísta, porque no pedimos dentro de la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Hermanos, no perdamos el norte, no perdamos el norte, el anhelo de nuestras vidas. El gran proyecto de nuestras vidas debe ser el ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El gran proyecto. El gran proyecto de nuestras vidas no debe ser alcanzar un estatus. El gran proyecto de nuestras vidas no debe ser tener cantidad de bienes. El gran proyecto de nuestras vidas no debe ser que nuestros hijos sean todos profesionales, reconocidos y destacados. No, el gran proyecto de nuestras vidas es hacer la voluntad de Dios, que Dios esté agradado con nosotros, que cuando nosotros nos presentemos delante de la presencia de Dios, nuestro Dios nos pueda decir, buen siervo y fiel, hiciste lo que debías hacer, que nuestro Dios se sienta agradado de nosotros. Esa debe ser la meta, esa debe ser el sentido, ese debe ser el propósito de cada una de nuestras vidas. El ejemplo del pueblo de Israel, ellos codiciaron y codiciaron mal, porque codiciaron lo que la carne, codiciaron lo que era su pasado, codiciaron cuando eran esclavos, codiciaron, no pusieron la vista en las riquezas, no pusieron la vista en lo que Dios les quería dar, en las riquezas de esa tierra prometida donde fluía leche y miel, en tener a Dios como su autoridad, en disfrutar de la guía de Dios. No, ellos codiciaron otras cosas. Hermanos, que este ejemplo nos sirva, que este ejemplo nos corrija día a día en nuestras actitudes, en nuestro corazón. Ellos codiciaron. ¿Qué más? ¿Qué más? Avancemos. Versículo 7. Versículo 7 acá en capítulo 10 de Primera de Corintios dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Idólatra. Hermanos, la idolatría es amar o admirar con exaltación a alguien o algo. Debemos tener cuidado, debemos tener cuidado. No
se necesita tener una estatua, no se necesita tener una figura a la cual se le pongan barritas de incienso o se le pongan velitas para ser idólatras. No, no. Hoy día vivimos en un mundo idólatra. Vivimos en un mundo idólatra. Hoy día el ídolo del mundo es el hombre mismo. La mayoría se tiene a sí mismo como sus ídolos. Veamos los ejemplos del pueblo de Israel. Volvamos a Éxodo. Vamos a revisar bastantes versículos del Pentateuco, porque el ejemplo es el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 32, versículos 4 y 6. Éxodo 32, versículos 4 al 6. Éxodo 32, 4 al 6 dice, y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Estamos hablando, ¿no es cierto?, cuando el pueblo le pide a Aarón que le haga dioses. Y Aarón, obediente a quién? En vez de obedecer a Dios, obedece al pueblo. Se deja influenciar. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Qué pena, qué tristeza. Pero hermano, ¿sabes qué? Esto no es una realidad muy lejana a mi vida y a la tuya. Lamentablemente no es una realidad muy lejana. El pueblo de Israel, viendo las maravillas de Dios, Dios les ha provisto, Dios abrió el mar, los está guiando con una columna. Hermanos, mientras Moisés estaba en el templo, la columna les seguía protegiendo durante el día, la columna de fuego estaba con ellos durante la noche, estaban viendo la obra de Dios y a pesar de verla, ¿qué hacen? Piden ídolos. Estaban viendo la mano de Dios sobre sus vidas y a pesar de eso buscan ídolos porque necesitaban. ¿Qué necesitaban? Nada. Su corazón estaba necio. Su actitud era torpe, tercos de corazón. ¿Cuántas veces nosotros recibimos el consejo de la palabra de Dios? Recibimos el consejo de alguien maduro, de alguien más sabio, ¿y qué hacemos? Permanecemos igual en nuestra postura de manera testaruda, de manera necia, de manera arrogante muchas veces, ¿no es cierto? Y no somos dóciles a cuando Dios usa no solo su palabra, sino que distintos instrumentos para mostrarnos que podemos estar equivocados. Números, vamos al libro de Números, capítulo 25. Números 25, versículos 1 al 3. Números 25, versículos 1 al 3. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cómo nos iba a encender el furor de Dios? El Dios verdadero, creador del cielo, de la tierra, del universo, el sostenedor de la vida de su pueblo, está siendo despreciado por estatuas, por ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen boca y no hablan, que son hechos de manos, son obra de manos de artesanos. Desechado Dios. Por eso, qué necio el corazón. Y esto es un corazón pecaminoso. Esto es consecuencia y fruto del pecado que hay en cada uno de nosotros. Vamos al Nuevo Testamento, a un pasaje, por favor, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Colosenses 3, 5. Colosenses 3, 5, que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenados, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
Hermanos, cuando nosotros vivimos un vivir sin que Dios sea el centro de nuestras vidas, eso es idolatría. Y hermanos, esto no es exageración. Cuando Dios no es el centro de nuestras vidas, cuando Dios no es el centro de mis proyectos, cuando Dios no es el centro de mi planificación al futuro, cuando Dios no es el centro de lo que yo hago, cuando Dios no es el centro de lo que yo pienso, cuando Dios no es el centro de mi respiración, de mi andar, de mi actuar, de mi mirar, de mi pensar, estoy en idolatría. Porque el único que debe ser el centro es Dios. Él es el que sostiene nuestras vidas. Si nosotros hemos alcanzado misericordia, si nuestro Señor Jesucristo, si Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, si yo he puesto mi vista en la cruz del Calvario, reconociendo mis pecados y entendiendo por la gracia divina que esa obra redentora fue hecha por amor hacia mí, para perdonar mis pecados, para romper las cadenas de esclavitud del pecado y darme vida nueva y vida eterna. Si yo he entendido eso y soy hoy día un hijo de Dios, Dios debe ser el centro de mi vida. Debe ser el centro de mi vida. Ahora, la pregunta ¿es el centro de mi vida? Y hermanos, el que Dios sea el centro de mi vida no significa estar conectado hoy día. El pueblo de Israel, muy religioso, aparentemente muy piadoso, pero su corazón estaba lejos de Dios. Llega un momento, ¿no es cierto? Ahí en el Antiguo Testamento hay un pasaje, ¿no es cierto?, en los profetas donde dice que ya no quiero sacrificios. Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. No quería ofrendas ni sacrificios, decía Dios, porque eso no les cuesta, meterse la mano al bolsillo y echar dinero, traer animales y ponerlos ahí encima del holocausto. Y se dan media vuelta y su corazón vuelve tal cual como llegó. Y se van tan vacíos como llegaron. Y se van tan ensimismados en sí mismos. No, el corazón constrito y humillado. Eso es un verdadero sacrificio delante de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios anhela. Y eso es lo que Dios merece, hermanos. Muchas veces planteamos, ¿no es cierto?, es que es lo que Dios quiere. Y tratamos y aparentemente suena como si tuviéramos un Dios egoísta, caprichoso, egocéntrico. Hermanos, es que es lo que Dios merece. Dios no pide más de lo que Él justamente merece. Dios no merece menos. Es el Señor de señores, el Dios de dioses, total y absolutamente incomparable. Sigamos avanzando, avancemos. La tercera actitud, dice, forniquemos, dice el versículo número 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, imagínense, en un solo día en el pueblo de Israel murieron 23,000 personas por el pecado del pueblo. En palabras bien sencillas y a grandes rasgos, la fornicación es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Cualquier relación sexual que se lleve a cabo no en el marco del matrimonio. Hermanos, lo hemos conversado muchas veces, han habido muchas enseñanzas. La sexualidad es parte de la creación de Dios. Dios nos creó con ese aspecto, con esa área en nuestras vidas, pero para que sea ejercida y para que sea de beneficio, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros dentro del contexto del matrimonio. Hoy día, hermanos, lamentablemente estamos siendo bombardeados por todos lados, por un desorden sexual, estimulando, ¿no es cierto?, a una indefinición, a que lo que se quiera hacer es bueno. No, hermanos, no, no es lo que quiero hacer, no. Porque lo que yo quiero hacer muchas veces viene de un corazón carnal, de un corazón que ha sido contaminado por el pecado. No, yo debo hacer lo que Dios quiere hacer.
Yo debo hacer lo que Dios quiere que mi vida haga, que mi vida refleje. Veamos, veamos acá, por favor, aquí la misma carta de Corintios, pero unos capítulos antes, ¿no es cierto? Aquí en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huid de la fornicación. Huir. Hermanos, huir del pecado, huir de la tentación, no es ser cobarde, es ser obediente a la palabra de Dios. Es ser obediente. ¿Por qué nos exponemos? ¿Por qué muchas veces, entre comillas, y como se dice vulgarmente, por qué muchas veces jugamos con fuego? No, no. Aunque los demás piensen lo que quieran pensar de nosotros, no importa, hermanos. No importa, huyamos, evitemos. Evitemos todo lo que podamos evitar para no ponernos en una situación de riesgo que nos lleve a, primero, ofender a Dios, pecar en contra de Él, entristecer su corazón. Y segundo, que nosotros nos expongamos a daños, que nosotros nos expongamos a perder. Hermanos, ¿cuántos siervos de Dios han perdido su ministerio, han perdido su testimonio por 1 minuto, 10 minutos, por una sola vez? Hermanos, mantener el testimonio es tan difícil, porque una vez que se pierde la confianza de los demás, es muy difícil reconstruirla. Y muchas veces basta una sola acción, basta 1 minuto de descontrol para perder lo que tanto tiempo ha llevado a construir. Seamos cuidadosos, hermanos, con esto. Vamos al libro de Números. Miremos el ejemplo del pueblo de Israel. Números capítulo 25. Números 25. Números 25. Aquí hay un pasaje un poquito largo, pero la palabra de Dios siempre es útil. Ya habíamos leído parte de ello, ¿no es cierto?, en el, en la acción anterior, en el punto anterior. Dice, moraba Israel en Sittim, del versículo 1 al 9, Números 25, 1 al 9. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a todos, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor, a los idólatras. Este era un castigo a quienes, a los que habían caído en la idolatría y la fornicación, aquellos que se habían apartado en pos de estos dioses. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés, totalmente, de una manera totalmente descarada, de una manera totalmente sin sentir ningún remordimiento, ¿no es cierto? ¿Ah? A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Qué triste. ¿Dios sacó al pueblo de Israel para qué? ¿Para destruirlo en el desierto? No, no lo sacó para eso. No lo sacó para que murieran en el desierto. El pueblo de Israel murió, estos hombres murieron, estas personas murieron. ¿Por qué? Por causa de su pecado, por la necedad de su corazón. No por culpa de Dios.
Hermanos, debemos cuidar nuestras vidas, no nos expongamos. No necesitamos probar qué tan fuertes somos exponiéndonos. Esa es una actitud necia. Debemos cuidar nuestras vidas, cuidar nuestra mente. No llenemos nuestra mente con necedades. Constantemente lo hacemos, hermanos, cuidémonos de eso. Cuidémonos de eso, de qué, con qué nos alimentamos. Otra actitud, versículo 9. Versículo 9, nos queda poquito. Versículo 9 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni tentemos al Señor. Tentar, ellos tentaron, el pueblo de Israel tentó a Dios. Dice, tentar es inducir a una persona a hacer o tomar algo muy atrayente, porque, pero que puede resultar, inconveniente. Ellos tentaron, ellos trataron de tentar a Dios, ¿no es cierto? Trataron de que Dios hiciera las cosas a su pinta, de poder manejar a Dios. Hermanos, ¿cuántas personas creen que Dios es una varita mágica para usarla? Cuando a mí me conviene. Pero cuando Dios dice algo que a mí no me gusta, no, yo lo desecho. Hermanos, no, Dios no es una varita mágica. Dios es el Señor de señores, al cual debemos someternos con un corazón humilde. Dios es aquel que es digno de que nuestras vidas sean moldeadas a su gusto, porque Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Veamos el ejemplo del pueblo, Éxodo. Veamos el ejemplo del pueblo. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Versículo 2 y versículo 7. Éxodo 17. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y el versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masach y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Poniendo en duda. Un pueblo necio que pone en duda la misericordia, el actuar de su Dios, cuando día a día lo vivían. Día a día lo vivían. Salmos. Mire, el libro de los Salmos hace referencia a esta actitud y a este momento del pueblo de Israel. Salmos capítulo 78. Salmos 78. Versículos 17 al 19. Salmos 78. Versículos 17 al 19. Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Está hablando del mismo periodo que leíamos en Éxodo. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Versículo 56 al 58 de este mismo Salmo. Versículo 56 dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Ahí está narrando otro suceso de la historia de Israel, ¿no es cierto? Ya en la época de los reyes, cuando el pueblo de Israel todavía mantenía lugares de adoración a otros dioses, cuando debían adorar solo al Dios único y verdadero. Salmos capítulo 106, Salmos 106, versículos 13 al 15, Salmos 106, 13 al 15 dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Necio, qué pueblo necio, ¿no es cierto? El pasaje ahí habla, ¿no es cierto? Uno de los pasajes menciona, ¿no es cierto?, el suceso y el evento de las serpientes, ¿no es cierto?, que vivió el pueblo de Israel. Miren, veámoslo aquí en Números capítulo 21.
Números 21. Números 21. Versículos 4 al 9, Números 21, 4 al 9, dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Fastidio de este pan. Están hablando del maná, hermanos. Un pan del cielo, el alimento que Dios les estaba dando, y ellos ya están hastiados de eso. Vemos la misericordia de Dios todos los días nosotros. ¿Cómo podemos llegar a hastiarnos de la misericordia de Dios? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué bello cuadro de la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo iba a realizar años después. Es más, nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que ponga su vista en Él, en esa obra redentora, alcance vida. Qué bello pasaje. Pero qué bello pasaje el ejemplo de la obra redentora, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo que iba a ser realizada. Pero qué triste pasaje al ver la necedad de un pueblo, la necedad de un pueblo que disfrutando la misericordia de Dios se atreve a juzgar este pan tan liviano, hermanos. ¿Cómo emitir un juicio así del alimento que Dios les está dando? Qué corazones más necios, pero qué corazones más parecidos a los nuestros. Primera de Timoteo, capítulo 6. Acompáñenme a Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 9. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuidado, hermanos, con la actitud de nuestro corazón. No saquemos la vista de nuestro Dios, no saquemos la vista de lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. No perdamos el norte. Dios quiere que nuestras vidas sean santas, que vayan creciendo y se vayan asemejando a nuestro Señor Jesucristo. De lo demás, Él se va a encargar. No perdamos el rumbo, dejándonos distraer o influenciar por lo que a nuestro alrededor está sucediendo. Y finalmente, versículo 10, dice acá, 1 Corintios 10:10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ni murmuréis, ni murmuréis. Murmurar es hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. La murmuración nunca edifica. La murmuración no edifica. Debemos eliminarla de nuestras vidas. Debemos eliminarla. La palabra de Dios en muchos pasajes nos insta a qué? A hablar verdad entre nosotros, a hablar verdad, a hablar con honestidad, con amor. Hermanos, podemos decirnos las cosas, por supuesto, pero siempre con amor. Cuando hablamos en amor, aunque estemos, entre comillas, criticándonos, nos vamos a criticar de una manera constructiva, buscando la edificación del hermano, no la destrucción. Cuando hablamos entre nosotros, no siempre tienen que ser solo halagos. Cuando yo hago algo malo y alguien viene con amor a decírmelo, hermano, eso va a edificar mi vida. Pero muchas veces caemos en la murmuración, hablamos por detrás, insinuamos,
o de manera indirecta. No, hermanos, hablemos verdad. ¿Verdad? Edifiquemos, cuidémonos. Cuidémonos de aquel viejo y esa herramienta tan útil que ha usado siempre Satanás de crear división, poniendo murmuración. No, no, desechemos eso. No nos dejemos influenciar. Miren, veamos el ejemplo del pueblo de Israel. Veamos el ejemplo. Éxodo capítulo 16. Éxodo 16, versículos 1 al 3. Éxodo 16, 1 al 3 dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habíais sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Habíamos leído el versículo 3 antes. Hermanos, van saliendo, recién han salido, a pocos días de salir de una vida de esclavitud y ya se están quejando, están murmurando. Y empezaron entre unos a otros a decir, oye, no, nada que ver, mira lo que hizo Moisés, no, no, no. Y cuando ya eso llegó a un nivel, se transformó, ¿no es cierto?, ya enrostraron a Moisés. Bueno, y Dios actuó, Dios volvió a actuar. Números, Números capítulo 14, Números capítulo 14, Números 14. Los primeros 3 versículos de este capítulo. Números 14. Versículos 1 al 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hermanos, qué necedad, qué necedad. Aquí el pueblo se deja abatir. ¿Por qué? Por el informe de unos hombres. Todos conocemos la historia. Moisés mandó 2 espías, uno de cada tribu, ¿no es cierto? ¿A qué? A conocer la tierra. Y cuando volvieron dijeron, sí, es una tierra que fluye leche y miel, pero hay gigantes. Hermanos, da lo mismo que hayan gigantes. Dios abrió el mar rojo, no podía hacer destruir a esos gigantes, por supuesto. Ah, pero aquí el pueblo dice, ¡oh, hay gigantes! ¿Por qué no nos quedamos en Egipto? Qué necios, hermanos. Se dejaron influenciar. Hermanos, eso es lo que debemos cuidar. La murmuración deja influenciar nuestros corazones y termina contaminándolos, termina pudriéndolos cuando dejamos que por mucho tiempo esa murmuración esté. Versículos 36 y 37 de este mismo pasaje, versículos 36 y 37. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Hermanos, solamente 2 hombres, lo conversábamos la semana pasada, solamente 2, Josué y Caleb, solamente 2 de aquella generación que salió de Egipto logró entrar a la tierra prometida. ¿Y de quién es la culpa? ¿De Dios? ¿Por qué los sacó Dios entonces? No, porque ellos tuvieron un corazón necio. Debo aprender, debo mirar este ejemplo y no imitarlo. Que este ejemplo edifique mi vida. Capítulo 16. Nos queda poquito, hermanos. Capítulo 16, versículos 41 y 49. Capítulo 16 del mismo libro de Números dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo,
Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Del versículo 42, ¿no es cierto? 49 dice, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Constantemente el pueblo de Israel se estaba rebelando, murmurando, quejándose. Hermanos, cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos, cuidemos nuestros pensamientos. El Nuevo Testamento dice, ¿no es cierto? Hay un pasaje, si hay algo digno de alabanza, si hay algo bueno, si hay algo que edifica, en esto pensad. ¿Por qué? Porque con eso cuidamos nuestro pensamiento, cuidamos nuestro corazón, cuidamos nuestras actitudes, cuidamos, cuando cuidamos lo interno, hermanos, estamos cuidando lo que vamos a evidenciar ante otros como testimonio. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Primera de Pedro 3:16. Dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Teniendo buena conciencia. Siempre nos van a criticar, hermanos. Pero recuerda, nosotros no buscamos el favor del mundo. Nosotros buscamos agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El que debe ser agradado con mi vida es aquel que me rescató, es aquel que me salvó, es aquel que me dio vida eterna. Y ese es mi Señor y Salvador Jesucristo. Conclusiones, conclusiones. Solo una pregunta, hermanos, para concluir, para meditar, pero con honestidad, con madurez, con franqueza en tu corazón. No nos engañemos a nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a aprender del error de Israel? ¿O desaprovecharemos la oportunidad siendo necios, orgullosos o testarudos? Hermanos, no desaprovechemos la oportunidad. Porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. No seamos como el pueblo. Hermanos, con honestidad, delante del espejo de la palabra de Dios, con humildad, mirémonos y con humildad dejemos que Dios moldee nuestros corazones. Reconozcamos con humildad y Dios va a obrar para su honra y para su gloria en tu vida y en la mía.